Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un fin de semana bendecido de la mano de Dios y que la palabra te haya fortalecido en el transcurso de la semana a través de estos devocionales que estamos llevando día a día para enriquecer tu vida espiritual. Te envío un saludo, espero que esta palabra ahí donde quiera que la escuches, si estás en tu recámara, si estás en la sala de tu casa, si estás con tu familia, pueda ser de grande bendición para ti y para los tuyos. Te envío un saludo del pastor Oscar Lara de parte de mi esposa, una bendición muy especial a todos ustedes. Hoy quiero hablarles de un tema que causa polémica y que a veces hay cierta incredulidad, escepticismo, aún por los miembros de la iglesia, aún por el mismo cristiano, que es la palabra que taladra y que punza nuestros corazones, que es la palabra infierno. Quiero decirte que Jesús narra una historia, no conforme a una parábola, sino una historia que parece real, porque da el nombre de la persona y de los personajes que aparecen en esta narración que hace Jesús y nos explica qué es lo que sucede después de la muerte. La palabra infernus viene de la palabra latín que significa infernus, que significa la parte más baja de la tierra. En el Antiguo Testamento se habla del Gena, del Tártaros, del Seol, del sepulcro, que significa lo mismo, la parte baja o más baja de la tierra. Pero antes de leer esta historia que nos narra Jesús y que nos hace entender y comprender lo que pasa después de la muerte, quiero que veas este video y espero que haya más entendimiento en tu vida. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Padre Abraham. Padre Abraham. Ten misericordia de mí. Te vi con Lázaro. ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. Hijo, acuérdate, en tu vida recibiste cosas buenas y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. ¡No! ¡No!
Bien, hermanos, creo que nos pone a pensar, a reflexionar esta historia que Jesús narra. Pero quiero que vayamos de fondo a la palabra de Dios. Está en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, en el versículo 19, esta historia que acabamos de ver, y que quiero que profundice en tu corazón para que podamos meditar en ello. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Quiero que veamos algo que es bien importante. Aquí solamente menciona Jesús a un hombre rico, no está el nombre. Pasa desapercibido, pero sí menciona el del mendigo llamado Lázaro. Hay un hombre que aparece ahí. Eso es bien importante que tú veas, porque ninguna de las parábolas, cuando habla de la oveja perdida, cuando habla de la moneda perdida, cuando habla del trigo y la cizaña, son parábolas que Jesús enseña a sus discípulos, pero aquí en específico menciona el nombre de esta persona llamado Lázaro, que sí existió, que vivió hace tiempo atrás y que se postraba en la puerta de un hombre pudiente, un hombre rico. Y dice el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, que aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí quiero que también veamos algo que es importante. Dice que cuando murió Lázaro, fue llevado por ángeles a un lugar llamado seno de Abraham. Y cuando fallece el hombre rico, no dice que fue llevado por nada, sí, simple y sencillamente dice que fue sepultado. Nos habla tal vez de su cuerpo físico que fue sepultado en tierra, pero también nos habla también esto que su alma, su espíritu también fue llevado a la parte más baja de la tierra. Y en el versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es bien importante. Dice que en el Hades, aquí menciona la palabra Hades, que viene siendo igual que Tártaros, Gene, infierno. Dice que ahí abrió sus ojos. Y lo primero que quiero que tú que veas, que mires y que pongas atención, es que en ese lugar se va a poder ver, se va a poder describir, ¿verdad? A través de nuestra mirada. Nuestro sentido de vista va a estar abierto en ese lugar después de la muerte. Versículo 24, entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Otro punto que es importante ver es que empezó a hablar, empezó a sentir, tenía una especie de calor, una especie de necesidad, y sentía que algo le quemaba, ¿va? Aún más su memoria estaba abierta porque se acuerda de Lázaro. Parece ser que nuestros sentidos van a estar despiertos después de que muramos, después de la muerte. Nuestros sentidos van a estar alertas, porque este pasaje nos está enseñando eso que es bien importante y es muy clave. Versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Esto es importante para toda la gente que cree que a través de invocaciones pueden traer a sus muertos, a través de sesiones espiritistas o espirituales quieren traer a sus muertos. Pero aquí aparece algo bien importante que nos narra esta historia que está narrando Jesús. Dice que eso es imposible, que no pueden venir, que nunca los podemos sacar de ese lugar. Ellos se van a quedar en ese lugar por la eternidad. Después podremos explicarte qué es lo que atraemos cuando hacemos alguna invocación, qué es lo que sucede cuando nosotros queremos traer a los muertos y qué es lo que se manifiesta en ese tipo de rituales, en ese tipo de reuniones. Dice en el versículo 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tiene memoria el hombre rico.
se está acordando de su familia, se está acordando de sus seres queridos y aún tiene una necesidad de decirle o de pedir que se le vaya a informar a sus hermanos para que no vengan a ese lugar de tormento. Es un tormento, hermano, es un lugar que de Jesús lo describe, que hay una llama, puede ser una llama como un fuego que tú y yo vemos físicamente, puede ser una llama espiritual, pero que esto es real. Hay conciencia en ese lugar, hermano. Después de la muerte va a haber conciencia de lo que estamos todavía viviendo. Esta vida física es pasajera. Lo real es lo que sigue, amada iglesia. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que estés atento y que te agarres fuertemente la palabra del Señor, aunque estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos de muerte. La vida comienza después de la muerte. Y dice, versículo 21, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es como decirte hoy en estos tiempos, tienes la palabra de Dios, tienes gente que se ha acercado a ti a compartirte, hay pastores los cuales te pueden guiar, que pueden ministrar, a ellos escúchalos. Pero lamentablemente hemos cerrado nuestro oído cuando se nos comparte la palabra de Dios, hemos cerrado nuestro oído cuando nos hablan de estos temas, somos escépticos, no creemos, cerramos nuestro corazón y después vienen las consecuencias. Y mira lo que le contesta el hombre rico. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y eso fue lo que sucedió. El que se levantó de la muerte fue Jesús. Y es mismo Jesús quien narra y nos habla de este lugar de tormento, pero no lo escuchamos. Aún Él, resucitando al tercer día, somos escépticos, no creemos, no queremos escuchar, y lamentablemente mucha gente se está perdiendo en el Hades, mucha gente se está perdiendo en el Gena, en el Tártaros, en el infierno, por no prestar atención, por no abrir su oído a la palabra de Dios. Hoy estamos escuchando que hay una mortandad terrible en todo el mundo, y la pregunta sería, ¿a dónde irán a parar las almas de estos que están muriendo? Allí en ese lugar, yo me imagino que hubo a pastores también ahí en ese lugar, que hay hombres que escucharon la palabra de Dios, pero cerraron su corazón a ello. Y esta historia impacta tu corazón y espero que te enseñe que este lugar es real, hermano. Sé que en las iglesias ya no se predica del infierno, sé que de la iglesia ya no se predica del arrepentimiento, se habla de prosperidad, se habla de sanidad, se habla de victoria. Pero hoy el Señor puso en mi corazón esta palabra para decirte que el infierno es real, hermano. Que es el lugar que está en lo más profundo de la tierra y que es un lugar que Dios no diseñó para que tú te quedes ahí. Él ha preparado un lugar, una morada celestial para que tú estés con Él y Él contigo. Termino con el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, que dice el apóstol Juan, y vi un gran trono y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y termino con el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Eso es otro tema que es importante ver, qué es lo que significa el lago de fuego, que no es lo mismo que el infierno. Pero estaremos en otro devocional para poderte compartir la palabra de Dios. Solamente cuida que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida para que tú no termines en ese lugar llamado Hades, Gena, Tártaros, tormento, infierno. Que Dios te bendiga, amado hermano. Espero que esta palabra te haga reflexionar, vuelvas a Dios y seas una persona fortalecida por la bendita palabra de nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Espero que el Espíritu Santo te haya hablado a ti y a los que están viendo este video. Que Dios los bendiga.